Miércoles estamos en comunicación con Daniel Campos, con su columna de este día y a quien saludamos. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos están escuchando. Disculpame, pero me pasé, tuve que dar estos datos que aparecen en Red Eco Alternativa. Bueno, el producto de almacén en un año hasta ahora 125% de aumento, producto de verdulería 178,04% y la carnicería tenemos que ponernos de acuerdo, de contento, solamente aumentó 80,9%. ¿Esto se puede cambiar para el año que viene con las elecciones del domingo? No creo que cambie porque primero que el problema la inflación es un problema mundial, no es solamente un problema de Argentina. Lo que hay en la Argentina es una disparada, que tiene rasgos de hiperinflación comparado con lo que sucede en otros países, pero es un fenómeno global, no se va a detener. A lo sumo el gobierno que viene podrá disminuirlo un poco si es que depende de las medidas que tomen. Pero, está muy complicada la situación y está muy grave la crisis del capitalismo argentino, tal cual como vos lo mencionás. Lo que la escalada inflacionaria está haciendo es consolidar los abismos de desigualdad social entre un pequeño sector que es cada día más rico y la gran mayoría de la población que estamos cada día más pobres. Este fenómeno de la desigualdad social es propio de todos los países capitalistas del mundo y en Argentina la disparada de la inflación no hace más que agravar el problema de la desigualdad y elevar los índices de pobreza, miseria, porque esto golpea sobre los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen acceso al dólar o no tienen trabajo o solamente cobran en pesos. Entonces esto es lo que estamos viviendo y esto es responsabilidad del actual gobierno, pero también de los dirigentes políticos que se dicen opositores, como los de Juntos para el Cambio, pero que también han acompañado las principales medidas en defensa del capitalismo que ha llevado adelante el gobierno de Cristina y Alberto Fernández. Entonces, hay una responsabilidad compartida, por más que ahora en la campaña electoral se quieran mostrar diferentes o como que hay un debate entre ellos. Y esto es lo que está explicando los altísimos índices de abstención y voto en blanco que vino ocurriendo en todas las elecciones provinciales y que nosotros creemos que se van a expresar dentro de 4 días otra vez en nuestro país, ahora ya en una elección nacional. Vos me mandaste un artículo de Telam donde alertan sobre este fenómeno que está preocupando a toda la esfera política, ¿no? Sí, recién acabo de recibir un flyer de Milei diciendo es imposible que la Argentina cambie si el domingo no vas a votar. O sea, ya directamente haciendo un llamado a que la gente vaya a votar. Y hoy la tapa de Infobae, para todos los que quieran leerla, que es el portal de noticias posiblemente más importante del país, está expresando título: la gran preocupación es cuánta gente va a ir a votar el domingo que viene. Y justamente lo que se está expresando es un rechazo masivo a todas las candidaturas que se presentan, porque la gran mayoría de la población no ve que ninguna de las candidaturas le plantee ninguna salida de ninguna solución a los gravísimos problemas que tiene el país. Una campaña electoral vacía de contenido, donde no se dijo prácticamente nada, donde no hay ninguna propuesta concreta, ni siquiera se pone sobre la mesa los principales problemas del país, como este que mencionábamos recién, ¿no? La desigualdad social, el hambre, la miseria, la pobreza, el hecho de que millones de argentinos no tienen para comer. Y también otro problema de que un sector muy importante de la población no se siente representado por ninguno de los partidos políticos. Y acá entra en juego un elemento muy importante, que es la crisis del peronismo. Es decir, en este país la mayoría de los trabajadores y del pueblo en los últimos 50, 60, 70 años se sintieron representados mayoritariamente por el peronismo. También por el radicalismo, por otras fuerzas políticas, pero mayoritariamente por el peronismo. Bueno, eso está cambiando. Es decir, hoy las nuevas generaciones, los jóvenes, pero también vastos sectores de la población ya no se sienten más representados por el peronismo. Con este gobierno ha producido una ruptura muy grande de millones que ya no apoyan más a ese viejo partido y a esos viejos dirigentes de ese movimiento, y eso tal es lo que está provocando los grandes cambios de este país, porque justamente lo que está ocurriendo es que millones no votan ninguna otra cosa. Perdón, es decir, se cortó, perdón. Perdón, ¿hasta dónde llegué? No, que
Millones no vota más al peronismo. Claro, no votan al peronismo, pero tampoco es que se van al PRO, o se van a Milei, o se van a otra cosa, no se van a ningún lado, no votan directamente, o sea, no van a votar o votan en blanco. Y esto es lo extraordinario de lo que está ocurriendo, es decir, no es que, digamos, Millones abandonan el peronismo y entonces, bueno, no sé, se fortalece una fuerza política reaccionaria. No se está fortaleciendo ninguna fuerza política. Hoy todas las fuerzas políticas de la Argentina que defienden el capitalismo, ninguna pasa, están entre el 25 y el 30% de los votos. De una pobreza, el apoyo que ostentan. Recordemos que en otro momento una Cristina Kirchner llegó a guarismo del 50, 55 o 60%. Bueno, eso hoy es posible, no existe ya en la Argentina fuerzas políticas que tengan ese apoyo, y esto habla de una maduración, un crecimiento en la conciencia de Millones, que ya no creen estos dirigentes y también un avance en la conciencia en el sentido de empezar a comprender que esto que se llama democracia en realidad es una democracia para los ricos, para las clases dominantes, pero no es democracia para los trabajadores y el pueblo. Sin embargo, discúlpame, hay una brecha, porque mientras nosotros por ahí estamos pensando solamente en abstenernos, no ir a votar o voto en blanco, o digo nosotros como una parte del pueblo, ¿no? Ellos, por un lado, el gobierno se aseguró la adhesión de la CGT, que no le hizo ni un paro a este gobierno, y avanzó con el extractivismo, por ejemplo. Y el próximo gobierno piensa así, seguir con el extractivismo más quita de derechos laborales, por ejemplo, como la reforma laboral. Todavía hay una distancia entre lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos. Sí, el tema es si esas políticas de defensa de los intereses de los banqueros, las multinacionales, las grandes empresas, cuentan con apoyo de sectores de masas, que es lo que ha ocurrido durante los últimos 30, 40 años en este país, y otra cosa es cuando ya el movimiento de masas no les da el apoyo. Entonces ellos pueden y van a seguir implementando políticas que afectan los intereses de los trabajadores y políticas que están siendo llevadas adelante contra la voluntad de los trabajadores. Y eso, digamos, debilita el intento que puedan hacer de atacar nuestros intereses y nuestras necesidades. Cuando un gobierno, creo yo, en la perspectiva más probable, gana con el 30% de los votos, es un gobierno muy débil, muy débil. Y justamente creo que Larreta es el candidato que más lo expresa. Larreta dice, bueno, tenemos que hacer una coalición amplia y al otro día de las elecciones tenemos que hacer un acuerdo nacional, porque lo que nosotros queremos hacer, que es llevar adelante políticas de defensa del capitalismo argentino, si no se unen todos los partidos que defienden el capitalismo, es muy difícil. Y bueno, justamente porque no hay una fuerza política hoy cuente con apoyo masivo. Entonces no hay una fuerza política que tenga la autoridad y la capacidad de hacer esa política. Entonces creo yo que el pueblo tiene la sabia decisión, o por lo menos un sector muy importante, de restarles apoyo para debilitar, para que cuando intenten llevar adelante las políticas que vos recién mencionabas, no cuenten con el apoyo y les resulte muy difícil de efectuar ese ataque a los trabajadores y al pueblo. Hay una situación que a mí me está preocupando en relación de lo que vos decís. El ataque, la patronal, los gobernantes hacia los pueblos, por ejemplo, Gerardo Morales en Jujuy, ¿no? Y el pueblo que defiende como puede, el pueblo, y viene acá a Buenos Aires y se encuentra con no mucha adhesión en lo de siempre. Sin embargo, a las mujeres, por ejemplo, ahora están encadenados en huelga de hambre, no le permiten, por ejemplo, acceder a los baños. No hay mucha solidaridad del pueblo hacia esta gente que están luchando. Ahí también hay una distancia. Claro, sí, lo que pasa es que te referís al Malón de la Paz. El Malón de la Paz, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que el Balón de la Paz es una movida de kirchnerismo, por eso no tiene apoyo, porque no refleja la lucha del pueblo de Jujuy, refleja una parte, que es una movida de sectores indígenas que están vinculadas a agrupaciones sociales kirchneristas, que tienen una política de esencialmente intentar hacer una movida alrededor de lo que fue la reforma que hizo constitucional, que hizo Morales
Jujuy. en la constitución de Jujuy, llamándola constituyente y demás, pero no es una movida que convoque al pueblo porque no está denunciando al actual gobierno nacional, no resulta atractivo. Justamente la lucha más importante que hubo en Jujuy no fue esa, sino la de los docentes, que le arrancaron un aumento salarial muy importante al gobierno. Entonces hay luchas que son, creo yo, no solamente la de Jujuy, la del Chaco, por ejemplo, contra el gobierno de Capitanich, con el femicidio de Cecilia, sí ha tenido un masivo apoyo. Cuando la madre de Cecilia vino acá se hizo una movilización gigantesca, e incluso en el propio Chaco, incluso una conmoción social en todo el país, y en general, cuando los choferes le pegaron a Bernie en La Matanza, todo el país simpatizó con esa piña. Es decir, en general las luchas son muy apoyadas por los trabajadores del pueblo. Entonces, esto del Manual de la Paz es diferente porque es todo el movimiento de ellos es un movimiento muy vinculado al gobierno. Llegaron y lo primero que hicieron se entrevistaron con legisladores del justicialismo, o sea, es una movida muy vinculada a los K, y eso les hace perder apoyo en la población, que hoy no ve a los K con simpatía. Aunque su lucha es legítima, ¿no? Sí, es legítima, por supuesto, algunos de los reclamos son legítimos, pero no la metodología ni el programa, y no una agrupación que por un lado plantea la recuperación legítima de sus derechos y por otro lado apoya un gobierno que ataca todo el tiempo los derechos de los pueblos originarios. Es una contradicción, por eso no cae bien en la población. Interesante tu reflexión, pero bueno, estamos entonces para el domingo. ¿Tenés algún pronóstico? Creo que la primera fuerza electoral de la Argentina el domingo es la abstención y el voto en blanco, que va a oscilar entre el 30 y el 40% de la población, que es lo que viene sucediendo en todas las elecciones hasta ahora. La segunda fuerza será Juntos por el Cambio, que es la fuerza defensora del capitalismo mejor ubicada por la crisis del gobierno y del peronismo, pero con un porcentaje de elección que rondará el 30%, 30 y algo. O sea, el ganador va a tener el 70% de la población que no lo apoyó. Entonces, lo que surja es una fuerza que gana la elección, la fuerza defensora del capitalismo, con muy débil apoyo popular. Y un escenario abierto de acá a diciembre, ¿no? Me parece. Claro, sí, totalmente, porque el peronismo va a ser una elección muy mala para los rangos históricos del peronismo, pero no va a estar muy lejos de Juntos por el Cambio, porque tampoco es que Juntos por el Cambio le va a arrasar, va a haber una diferencia, le va a ganar, pero van a estar ahí parejos, porque, digamos, tampoco es que el pueblo se vuelca masivamente al macrismo. No es eso lo que está sucediendo. Por eso creo que la sorpresa va a ser la gran acción, una acción de rebeldía del pueblo de no votar a nadie o abstenerse de votar. Bien, entonces te agradezco tu pronóstico, tu participación, y vamos a ver el próximo miércoles qué sucede y lo analizamos acá, ¿te parece? Muchísimas gracias, Antonio. Un saludo a todos los que nos están escuchando y a vos, gracias por la columna, y bueno, nos vemos el miércoles que viene.